Bienvenidos a Navegando la Genética, el podcast dedicado a explorar los desafíos, los avances y testimonios personales relacionados a enfermedades, ya sea con pacientes, cuidadores, investigadores o defensores. Estamos aquí para informar, conectar e inspirar. Acompáñanos en este podcast a dialogar sobre la enfermedad Huntington. Mi nombre es Andrea y con ustedes, pues, ¿qué es la enfermedad de Huntington? La enfermedad de Huntington es una enfermedad progresiva en la que las células nerviosas del cerebro se van dañando con el tiempo, causando que un paciente se vea sus capacidades de movimiento afectadas. La enfermedad es una hereditaria y sus síntomas, aunque pueden desarrollarse en cualquier momento, suelen aparecer desde los 40 años. Bueno, para comenzar nos tenemos que preguntar antes que todo, ¿qué es exactamente la enfermedad de Huntington? El origen genético de Huntington. Se trata de un trastorno monogénico autosómico dominante causado por una expansión de repetición del trinucleótido CAG, citosina adenina guanina, en el exón 1 de la huntingtina, localizada en el brazo corto del cromosoma 4. Ahora, en personas sanas, esta repetición ocurre entre 10 y 35 veces, y en personas con la enfermedad de Huntington, la repetición es de 36 o más veces. Repeticiones de 40 o más, siempre se va a desarrollar la enfermedad y por lo general un mayor número de repeticiones suele asociarse con un número más temprano, un inicio más temprano. Ahora, las repeticiones que están entre 36 y 39 se entiende y se dice que hay penetrancia incompleta, ya que algunos van a desarrollar los síntomas y otros no. El cromosoma 4 que mencionaba Kareli se puede observar en esta imagen, al igual que el gen de Huntington en azul, su localización y las repeticiones de citosina, adenina y guanina que se pueden ver en este. Igualmente, con esta imagen se pueden observar las repeticiones de CAG que se pueden dar en el gen, al igual que el nivel de riesgo de tener la enfermedad que estas pueden significar. Ese exceso de repeticiones de citosina, adenina y guanina hace que la proteína sea anormalmente larga. Esta se corta en fragmentos más pequeños y tóxicos que se unen entre ellos y se acumulan en las neuronas, lo cual altera la función normal de estas células. Esta disfunción y desnormalmente de las neuronas en ciertas áreas del cerebro causan los síntomas de la enfermedad. ¿Y qué áreas del cerebro? La enfermedad ataca partes del cerebro que controlan el movimiento voluntario. Por ejemplo, el núcleo caudado y el putamen de los ganglios basales que ayudan a coordinar los movimientos. Como se ha dialogado a lo largo de este podcast, la enfermedad de Huntington es un trastorno genético autosómico dominante, lo que significa que basta con heredar una copia del gen mutado de uno de los dos padres para desarrollar dicha enfermedad. Y este pedigrí utiliza símbolos que hemos visto anteriormente para representar la herencia de esta condición. Como podemos observar, los cuadrados rojos son los varones afectados por la enfermedad, mientras que los círculos azules son las mujeres que no están afectadas por la enfermedad. Cuadrados de color azul son varones que no están afectados por la enfermedad y los círculos de color rojo son aquellas mujeres que sí están afectadas por la enfermedad. Como podemos observar, en la primera generación se observa a un varón afectado y a una mujer no afectada. En la segunda generación, esta pareja tiene varios hijos, algunos de los cuales heredan la enfermedad y otros no. Y en la tercera generación se evidencia que los individuos afectados transmitieron la enfermedad aparte de su descendencia, mientras que los no afectados pues no la transmitieron, ya que no portan ese gen mutado. Esto nos quiere decir que la naturaleza dominante de esta enfermedad implica que cada hijo de un progenitor afectado tiene un 50% de probabilidad de heredar el gen mutado y de desarrollar la enfermedad. Aquellos que no heredan la mutación permanecen completamente libres del riesgo de padecer o transmitir la enfermedad de Huntington. Ahora dialogando un poco sobre el mecanismo celular y molecular. La mutación en el gen Huntington provoca la producción de una forma anómala de la proteína huntingtina HMHTT, lo que desencadena múltiples defectos moleculares y celulares. Se va a dar la producción de una proteína huntingtina anómala y esta proteína mutada va a presentar un exceso de residuos de glutamina o tracto de poli-Q, y esto va a provocar que la proteína se pliegue de manera anormal y forme agregados tóxicos en las neuronas. Y Kenneth, nos habías dicho fuera del aire que querías hablar sobre los síntomas de la enfermedad. Bueno, vengo a hablarles sobre los síntomas de Huntington.
Corea, el más reconocible de ellos. Se trata de movimientos involuntarios que muestran los pacientes. Aunque antes Huntington se conocía como Huntington's Corea, se le cambió el nombre cuando se notó que no todos los pacientes mostraban este síntoma. Aparte de eso, también vemos el estado mental siendo afectado con condiciones con depresión, ansiedad, las cuales pudieran causar pérdida de peso, entre otros síntomas. También en los cambios físicos vemos temblores, convulsiones y hasta a veces el más reconocible, pérdida de balance. Los pacientes tienden a no poder caminar tan efectivamente como pacientes que no tienen Huntington. Por último, en los jóvenes también expresan síntomas, típicamente con una dificultad con las ideas, tienden a no poder organizarlas ni priorizar como antes, y por eso es que su rendimiento académico se ve afectado. También sería bueno saber qué pruebas diagnósticas hay para esta enfermedad, si alguna. Bien, hablando de pruebas diagnósticas, próximamente vamos a ver una consulta genética donde ahí veremos muchas pruebas que se hacen, unas más directas que otras, como el examen físico, pero otras son más under the nose, como una evaluación de salud mental, récord familiar, y la última, cuando se asegura de que estamos hablando de Huntington, es una prueba genética con muestras de sangre. Aparte de eso, otros especialistas están involucrados, como psiquiatras, se hace una evaluación, también los exámenes neurológicos y el patólogo de habla. Y también se pueden hacer CT scans o MRIs para poder obtener imágenes del cerebro. Todos estos especialistas están involucrados porque Huntington es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, hay muchas parecidas y que comparten síntomas. Con todos estos otros especialistas estamos asegurando que estemos probando para la enfermedad correcta. Bien, en cuestión de tratamiento, habíamos mencionado que Huntington no tenían cura. Los tratamientos que tenemos disponibles solamente intentan de lidiar con los síntomas. No podemos postergar la progresión de la enfermedad. Primeramente en los medicamentos, lo más importante es intentar suprimir el corea, esos movimientos involuntarios, para que el paciente tenga cierta autonomía y pueda llevar sus quehaceres de día a día con eficiencia. Para eso usamos medicamentos como tetrabenazina, sí, creo que lo dije correctamente. Y también el estado de ánimo es muy importante para que el paciente pueda seguir viviendo una vida alegre, o sea, intentar de manejar ese estado de ánimo con medicamentos como fluoxetina. Por último, hay diferentes terapias. Terapias de psicoterapia ayudan con coping strategies para el paciente, como los cuidadores, para tener un outlook positivo. Terapias físicas que tienden a ayudar la flexibilidad y balance del paciente. Junto a los medicamentos, pues esperamos que pueda tener una coordinación de movimiento amplia. Y también tenemos terapias del habla que ayudan con comestión, masticar, etc. Y por último, también tenemos terapias ocupacionales que intentan explicar cómo usar los dispositivos que estos pacientes de Huntington le van a dar mucho uso en su hogar. Otra cosa que habíamos pensado sobre esta enfermedad es si hay aspectos éticos o legales que se relacionen con ella. Andrea, ¿tú podrías hablar al público al respecto? Ahora les vamos a estar hablando sobre los aspectos legales y éticos. La enfermedad de Huntington conlleva tomar decisiones difíciles. Es una enfermedad hereditaria que se puede identificar a través de unas pruebas genéticas, pero saber que tienes el gen no quita el hecho de que no hay cura. ¿Te harías esta prueba? Por un lado, conocer tu diagnóstico permite que puedas planificar tu vida y prepararte, pero por otro, vivir con esa carga puede ser drenante, especialmente al saber que los síntomas te aparecerán eventualmente. ¿Qué harías tú en esta posición? Esta enfermedad también plantea unas consideraciones legales, ya que hay personas que se enfrentan a discriminaciones laborales o dificultades al accesar seguros. Por eso existen las leyes que le garantizan seguridad a los pacientes.
Por último, es fundamental contar con el apoyo psicológico y orientación de profesionales, que se pueden manejar el impacto del diagnóstico y poder tomar decisiones informadas. Saludos María, soy Kenneth, un consultor genético. Me especializo en enfermedades hereditarias como Huntington. Veo aquí por tu referido que tienes una preocupación al respecto, especialmente considerando el diagnóstico en tu familia, en tu lado maternal. Sí, doctor Nieves, esto ha sido lo que me ha estado preocupando mucho y pues viendo cómo afecta a mi madre y cómo ella está sufriendo con su enfermedad, pues yo quisiera saber cómo esta enfermedad podría afectarme a mí también. Claro, estoy aquí para aclarar tu riesgo genético y para contestar cualquier pregunta o inquietud que tengas, María. Para lograr ofrecerle un diagnóstico informado, voy a usar información sobre su árbol genealógico. Cualquier información de récord médico que me puedas ofrecer de su familia será de mucho aprecio para poder darte un diagnóstico. ¿Te parece? Sí. Bien, vamos a comenzar con tu mamá. ¿Cómo ha ido con los síntomas tu mamá? Ella ha estado recibiendo tratamiento desde que fue diagnosticada hace unos años y pues ya está en una etapa en la que los movimientos involuntarios son evidentes. A ella se le recetó senacina para tratar sus movimientos, pero pues la he notado un poco deprimida últimamente. Lamento escuchar eso. Sé que es una situación delicada, pero es muy admirable que estés ayudando a tu mamá, María. En estos momentos es muy importante que estés velando por su cuidado. Sí, cuando vi que estaba empezando a perder su autonomía, pues le dije que se fuera a vivir conmigo. Somos bastante unidas y pues siempre voy a ayudar en todo lo que pueda. Ahora mismo pues tenemos a una cuidadora que viene 2 veces a la semana a ayudarnos y pues con todo eso a veces me siento bastante agotada. Pues últimamente me han estado temblando las manos y he estado bien ansiosa, así que no sé si eso sea por cansancio o si tiene que ver con otra cosa. María, entiendo que esto debe ser muy desafiante para ti. Lidiar con la enfermedad de Huntington, que es tan compleja y misteriosa, más llevar a cabo tu universidad, tu trabajo, realmente debe ser muy desafiante y agotador para ti. ¿Alguna vez has considerado hablar con alguien sobre lo que estás sintiendo o sobre lo que has pasado durante estos años? No, no he hablado con nadie al respecto porque se trata de una enfermedad bastante terrible y pues no me siento cómoda compartiendo al respecto todavía. Pero últimamente pues como que no he tenido tiempo para mí y siento que me estoy disociando más a menudo y no he estado muy bien tampoco. María, cargar con algo tan pesado como lo que has vivido recientemente es muy fuerte. La disociación que mencionaste es muy común entre personas que embotellan muchas situaciones fuertes y no se lo hacen comunicar a otras personas. Te exhorto a que busques ayuda. Quizás le puedas preguntar a tu médico primario, que él te pueda buscar algún tipo de herramienta para que tengas alguien para compartir tu experiencia. ¿Qué piensas? Sí, tienes toda la razón, lo voy a tomar en consideración. Bien, ahora cuéntame, María, ¿cuántos años tiene tu mamá? Pues mi mamá tiene 52 años y le diagnosticaron el Huntington a los 50. Ok. ¿Tiene alguna otra enfermedad neurodegenerativa que sepa? No, hasta ahora solamente eso. Ok. María, durante este proceso vamos a estar recopilando varios nombres para poder adquirir récords médicos, ¿ok? Con esto te vamos a poder brindar un diagnóstico más exacto. ¿Te parece bien? Sí, Ok. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? mi mamá se llama Rosalind McCarthy. Bien, María, que sepa, tu mamá, ¿tuvo hermano o hermana? Sí, ella tuvo una hermana que falleció de Huntington a los 55 años y de hecho es otra razón por la que estoy aquí porque ya serían 2 parientes con la enfermedad. Quiero saber si eso me va a pasar a mí también. Sí, María, tu preocupación es completamente entendible. Huntington es una enfermedad genética. Esto significa que sí, tienes un porcentaje de heredar la enfermedad por ser hija de una madre con Huntington. Y especialmente también el diagnóstico de tu mamá, de tu hermana, de tu mamá es preocupante. Huntington se hereda de manera autosómica dominante. Es decir, que como tu mamá lo tuvo, tienes un 50% de probabilidad de heredar el síntoma. También, por ser dominante, solamente necesitas un gen de Huntington para que se exprese la enfermedad. Bien, María, es importante que tengamos una visión completa de tu árbol genealógico para poder ofrecerte un diagnóstico. Hemos mencionado Huntington como muy importante mencionar si tienes algunos diagnósticos en tu familia, pero también
Si tienes un pariente con algo neurodegenerativo, así como Parkinson, Alzheimer's, esclerosis, pues aquí sería el momento para informar. Sí, mi abuela materna falleció de Huntington también a los 49 años. Ok, y tu abuela, ¿cómo se llamaba? Y por cierto, también la mamá, perdón, la hermana de tu mamá. Sí, mi abuela se llamaba Barbara Lynn Clinton y mi tía Clara McCarthy. Y sobre el lado de tu padre, ¿algún diagnóstico neurodegenerativo o Huntington? No, de ese lado de la familia no. Gracias María por toda la información que has provisto hasta ahora. Tenemos un panorama más claro sobre tu árbol genealógico y tu récord familiar. Ahora con esto podemos proceder a una prueba genética. Esta prueba genética estaríamos buscando específicamente para la condición de Huntington. Como le había mencionado, hay otras condiciones neurodegenerativas parecidas que comparten síntomas con Huntington. Por eso era importante aclarar que esta fuera la enfermedad que estuviésemos verificando. Ahora te quiero hablar un poquito sobre las limitaciones de esta prueba. Esta prueba no te enseña exactamente la edad en la cual puedas expresar los síntomas de Huntington, ni tampoco la etapa en la cual te encuentras actualmente con respecto a los síntomas. Una de estas pruebas genéticas toma de mucha fortaleza. Una estadística dice que el 90% de las 200.000 personas que están en riesgo en padecer de Huntington no se hacen una prueba. Wow, no conocía esta estadística, pero entiendo por qué las personas pueden pensar así. Pues actualmente no hay una cura y los tratamientos solamente ayudan con los síntomas, no con el origen de la enfermedad como tal. Sí, como muy bien dicen María, es cierto. Solo estamos intentando de tratar los síntomas, no la causa principal de la enfermedad con el tratamiento. Sin embargo, hemos llegado muy lejos con los tratamientos desde que se descubrió la enfermedad en los 1800. Recientemente se ha hecho un estudio intentando usar lutolina, un compuesto en las plantas, para poder intentar parar el progreso de la enfermedad. Hasta ahora no se sabe cuán cerca estamos para obtener una cura, pero seguimos haciendo esfuerzos. Ok, bueno, me siento un poco más cómoda sabiendo que pues, los tratamientos han avanzado, aunque como mencioné estoy consciente de que no hay una cura. Sin embargo, me gustaría saber cómo funciona la prueba y qué eso implicaría en mí. Claro. Bueno, sobre la prueba, generalmente solo está disponible para personas sobre 18 años por consideraciones éticas y psicológicas. Por lo que veo aquí con tu referido, sí, eres elegible para la prueba. Explicarte lo que necesitamos. Vamos a adquirir una muestra de sangre. Con eso vamos a obtener tu material genético, tu DNA, de una de tus células, el cual está compuesto por una cantidad de cromosomas, 46, 23 de tu madre, 23 de tu padre. Ahí, en ese cariotipo, que se llama donde están todos tus cromosomas puestos, vamos a observar los genes. Específicamente vamos a estar viendo el gen HTT, que por naturaleza es un gen completamente normal. Lo que vamos a estar mirando es las secuencias repetidas de este gen. Una cantidad excesiva de 36 repeticiones indica un diagnóstico de Huntington. Usando esto, ¿verdad? Con las repeticiones podemos discernir más o menos la muestra de los síntomas. Sin embargo, no siempre es el caso. Por eso te había mencionado las limitaciones, que no vamos a saber exactamente cuándo pudiesen mostrar los síntomas de Huntington. Habiendo dicho todo esto, ¿estás segura que quisieses proseguir para hacerte una prueba genética? Pues me gustaría conocer mi diagnóstico y aunque quizás esto me haga vivir con más prisa por llegar a mis metas, prefiero eso a vivir con la incertidumbre. Así que sí, voy a hacer la prueba. Excelente. Pues María, con tu consentimiento podemos proceder a hacer la muestra de sangre hoy mismo. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda sobre este proceso? No, siento que aclarado todas mis dudas y te agradezco mucho la información que me has dado. Así que vamos a hacernos esa prueba. Excelente, acompáñeme por favor. Buenos días María, ¿has venido por tu diagnóstico? Sí, quiero saber mis resultados. Bueno María, lamentablemente observamos 40 repeticiones del gen HTT en tus cromosomas. Eso quiere decir que tengo Huntington. Sí, más de 36 repeticiones de Huntington significa un resultado positivo.
Sí, me gustaría explicarte sobre la herencia. Cada persona tiene dos copias de gen, una de su madre, una de sus padres. Como te había mencionado, tú tienes una copia con el gen HTT y tienes otra sin ninguna alteración. Entonces, hay un 50% de probabilidad de que se los pase. Exactamente. Cuando hablamos de herencia, solamente se lleva un gen tu próxima generación. Considerando que solamente tienes un gen trastornado con la enfermedad, significa que tiene un 50% de que ese gen vaya hacia la próxima generación o le toque el gen completamente normal. ¿Y mis hermanos también están en riesgo? Sí, hay un porcentaje de que pudiesen también expresar la enfermedad de Huntington. Sería ideal que se hiciera una prueba genética de la misma forma que tú te la has hecho para poder acertar su riesgo concorde a Huntington. Si desea, le puedo hacer una carta con toda la información que te he brindado en estas consultas de manera condensada para que se las puedas referir a ellos y te hablen a ver si quisieran hacerse una prueba. Bien, le avisaré cuando me sienta lista. Eso me parece muy bien, María. Recuerda que cualquier inquietud o pregunta o duda que tenga, estamos aquí para servirle. Le enviaremos sus resultados por correo, también correo electrónico, y podemos agendar otra cita si lo desea o si tiene cualquier otra duda. Bueno, hasta ahora, ¿alguna otra inquietud que tenga? No, eso sería todo por ahora. Gracias por todo, de verdad. Bien, María, recuerda que esto es solamente el comienzo de una muy larga carrera donde estarán muchos especialistas y médicos involucrados para apoyarte y brindarte cualquier ayuda que necesites. Espero que estés bien, María. Bendiciones. Hoy vamos a estar hablando sobre un caso clínico de una mujer de 62 años que presenta movimientos involuntarios, cambios en comportamientos y un deterioro cognitivo que ha ido empeorando en los últimos 3 años. Los movimientos como corea se caracterizan por espasmos, lo cual agravan con el estrés y mejoran al descansar. Además, ha tenido dificultades con la memoria, la atención y la estabilidad emocional. En su historia familiar se menciona que su padre fue diagnosticado con una enfermedad que se llama Huntington, una condición genética que afecta a los movimientos y las funciones cognitivas. Las pruebas de imágenes revelaron una atrofia en el cerebro, dilatación en ventrículos laterales y cambios relacionados con el envejecimiento cerebral, lo cual indica que estas son sus etapas iniciales. Este caso resalta la importancia de un diagnóstico temprano, ya que actualmente no hay una cura, pero hay un tratamiento para ayudar a mejorar los síntomas. Y ahora, para que tengan una idea en cuanto a investigaciones que se están haciendo sobre esta enfermedad, les tengo un artículo científico que presenta un experimento en el cual se evaluó el efecto de la luteolina, la cual puede tener efectos antiinflamatorios y antiapoptóticos en ratones a los que se le indujo la enfermedad, con el propósito de saber si puede ser un buen tratamiento para esto. Estos ratones se evaluaron en cuanto a su peso, sobrevivencia, desempeño de funciones motoras, cuantificación de la cadena liviana de neurofilamento o NFL en sangre y detección de agregados de huntingtina en tejidos cerebrales. Los resultados para estos ratones fueron que prolongaron su largo de vida, no perdieron mucho peso, mostraron mejoras significativas en su función motora, tuvieron una disminución drástica en los niveles de NFL, una reducción en el número de agregados de huntingtina en el cerebro y una inhibición y prevención de la acumulación de los agregados de huntingtina soluble en varias regiones del cerebro. Para enseñarles estos resultados de una manera más visual, por aquí les presento una de las figuras discutidas en el artículo, la cual hace referencia a una de las pruebas que se hicieron para medir las funciones motoras de los ratones, la cual era el Rotarod, que se puede ver así, donde se medía la latencia o el tiempo que tardaban en caerse los grupos experimentales del aparato. A mayor latencia en caerse, mejor función motora. Los ratones a los que se les indujo la enfermedad y que fueron tratados con luteolina, representados por los asteriscos, mostraron una mejoría en su duración con el paso de las semanas y, por tanto, en sus funciones motoras. Bueno, resumiendo todo lo que se ha dialogado al momento,
La enfermedad de Huntington es un trastorno genético neurodegenerativo causado por una mutación autosómica dominante en el gen de huntingtina ubicado en el cromosoma 4. La mutación implica una expansión anormal de repeticiones de los trinucleótidos y la proteína mutada huntingtina acumula agregados tóxicos en las neuronas, alterando así su función celular. Y esto va a provocar muerte neuronal progresiva, especialmente en los ganglios basales y la corteza cerebral, responsables del control motor y cognitivo. Ante sus síntomas principales se dialogaron sobre los síntomas motores, que son los movimientos involuntarios, rigidez, alteración del equilibrio. También sobre los cognitivos, que es el deterioro progresivo de la memoria, atención y juicio. Los psiquiátricos, depresión, irritabilidad, ansiedad y conductas impulsivas. Ante el diagnóstico de la enfermedad, tenemos el diagnóstico clínico, que es la evaluación de los síntomas motores, cognitivos y los antecedentes familiares, y su diagnóstico genético, que se basa en las pruebas de ADN para detectar la expansión de las repeticiones de los trinucleótidos citosina, adenina y guanina. También se realizan pruebas de imágenes. Ante el tratamiento de la enfermedad de Huntington, lamentablemente no existe una cura, pero sí existen terapias para mejorar los síntomas y aliviarlos un poco, como los fármacos, los cuales se le dan antidepresivos a los pacientes para reducir los movimientos involuntarios, y las terapias complementarias como es la fisioterapia, la terapia ocupacional y el apoyo psicológico a los pacientes. Gracias por prestar atención en el podcast Navegando la Genética. Próximamente estaremos hablando sobre otras enfermedades. Escriban en los comentarios que quieren escuchar. Así es, denos like en este video y suscríbanse para más información. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Comparte, dale share. Bye.